Chicos, buenos días. El día de hoy nos vamos a centrar en la explicación de otro sistema muy importante para los organismos, ya que tiene que ver con el control de muchas de las funciones que nosotros realizamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es nuestro sistema endocrino. No sé si en algún momento ustedes han escuchado acerca de lo que es una glándula y una hormona, que creo que es lo que comúnmente hemos escuchado. Cuando hablamos de glándulas y hormonas, entonces nos estamos refiriendo a lo que es nuestro sistema endocrino. Es importante aclarar que el sistema endocrino juega un papel importante en el control de las funciones de nosotros, pero que él solo no lo puede realizar, ¿cierto? Ese sistema y todos los sistemas necesitan tener un comando de un sistema muy importante denominado el sistema nervioso, ¿cierto? A partir del sistema nervioso, a partir de los estímulos y respuestas, es que el resto de sistemas de nuestro organismo pueden empezar a realizar las funciones específicas. Entonces, cuando hablamos de este sistema endocrino, tenemos que hablar que existe una primera clasificación denominada sistema neuroendocrino. ¿Qué significa? Está interconectado con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Su función es liberar neurotransmisores. Ustedes saben que los neurotransmisores son liberados por el cerebro, ¿cierto? Que hace que la información viaje más rápido y genere una respuesta localizada. Es decir, gracias a la liberación de neurotransmisores, este sistema endocrino puede desarrollar su función correctamente a partir de sus glándulas y la emisión de las denominadas hormonas. Sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino comprende un conjunto de células, ¿cierto? Aisladas que se denominan glándulas, ¿sí? Las glándulas son digamos que una parte indispensable de nuestro organismo y que son muy diferentes a los órganos. Sí cabe aclarar que muchos órganos sí pueden tener la función también de glándula, pero no todos los órganos son glándula y ya lo vamos a ver. Y la función específica de este sistema endocrino a partir de esas glándulas es la producción de algo denominado hormonas, ¿sí? Que son transportadas por la sangre y llegan específicamente a las células, a los tejidos, a los órganos que deben llegar. El sistema endocrino tiene un juego de la siguiente manera. Entonces, existen unas glándulas endocrinas. Cuando hablamos de glándulas endocrinas, es decir, que las sustancias que emiten es al interior del cuerpo. Esas glándulas endocrinas liberan algo denominado hormona, que es una sustancia química, ¿cierto? Y estas hormonas llegan específicamente a los órganos y a los sistemas para realizar, digamos que determinadas funciones. ¿Qué son esas glándulas endocrinas? Que son las que conforman ese sistema endocrino. Entonces, son órganos que responden ante ciertos estímulos, liberando esas sustancias denominadas hormonas. ¿Listo? ¿Cuáles son las glándulas que posee nuestro organismo como tal? No sé si de pronto nosotros las reconocemos o las conocemos, las vamos a aprender el día de hoy. Entonces, en la parte cerebral, es decir, en la parte de nuestro cerebro, tenemos unas muy importantes que se denominan el hipotálamo, que se denominan la hipófisis, pero también tenemos algo que se denomina la pituitaria, ¿sí? De pronto han conocido o han escuchado algo de la hipófisis y del hipotálamo. Esas son las que se encuentran en la parte cerebral. En la parte, digamos que bucofaringea, en la parte de la garganta, poseemos algo que se llama la tiroides y la paratiroides. ¿Listo? Es importante determinar que esta tiroides es una glándula importante y que estamos dejando de lado. Muchas personas están presentando cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque ni siquiera reconocen que posee algo que se denomina de esa manera y que juega un papel muy importante en el metabolismo de las personas. Quiere decir que se puedan engordar mucho y que se puedan adelgazar mucho. Dentro de nuestra parte visceral, es decir, donde se encuentran nuestros órganos internos, podemos encontrar algo que se llaman las glándulas suprarrenales, que son los mismos riñones. He ahí cuando yo les decía que algunos órganos pueden funcionar también como glándulas. ¿Funcionan los riñones como órganos? Sí, claro, para la secreción de bilis, ¿cierto? Para la secreción y digamos que pérdida de sales a partir de la orina, pero también juegan un papel importante a partir de la secreción de hormonas. Entonces también se denominan glándulas porque secretan hormonas. El páncreas, ¿cierto? Que también es un órgano muy indispensable, pero también juega un papel importante como glándula porque secreta una hormona, ¿cierto?
Dentro de nuestra parte del sistema reproductor, tanto masculino y como femenino, tenemos unos órganos importantes que son los testículos y ovarios en la producción de las células, digamos que sexuales, que son óvulos y espermatozoides. Pero esos óvulos y esos testículos y ovarios, perdón, también poseen un papel importante como glándulas, ya que secretan las hormonas masculinas y femeninas. ¿Listo? Entonces, algo es determinado, denominado glándula, cuando su secreción es una hormona. Entonces, por eso se les puede determinar órgano, pero a la vez glándula. Entonces, hipotálamo en la parte cerebral, la hipófisis, también existe algo que se llama la pituitaria y también existe algo que se llama la glándula pineal, es decir, que nuestro cerebro tiene hipófisis, hipotálamo, glándula pituitaria y glándula pineal. Nuestra parte bucofaringea de la garganta tiene la tiroides y la paratiroides. También existen las glándulas suprarrenales. El páncreas como tal también es una glándula y lo que son los testículos y los ovarios. ¿Qué son las hormonas? Entonces ya conocemos cuáles son esas glándulas que poseemos y sabemos que esas glándulas cumplen un papel importante en la secreción de hormonas, ¿cierto? ¿Qué son esas hormonas? Entonces son sustancias químicas secretadas por esas glándulas y que su función como tal es controlar las funciones metabólicas de todas las células, los tejidos y mantener el equilibrio del organismo. ¿Qué quiere decir? Que gracias a esas hormonas nosotros podemos controlar y regular la mayoría de nuestras funciones. ¿Listo? Entonces vamos a explicar un poquito acerca de qué función cumplen como tal esas glándulas y si de pronto secretan alguna hormona importante. Entonces, el hipotálamo, que se encuentra en el cerebro, es un centro integrador del sistema nervioso central del cuerpo ubicado en el cerebro. Junto a la hipófisis forman el principal centro de control neuroendocrino, es decir, que es la glándula que va a controlar todo nuestro funcionamiento nervioso a partir de estímulos y respuestas. La hipófisis, entonces también la encontramos en el cerebro, ¿cierto? Debajito del hipotálamo. Es una glándula más pequeña que se ubica en la base del cerebro, debajo del hipotálamo. Es la glándula maestra. ¿Por qué? Porque ella es la que secreta una gran cantidad de hormonas que controlan todos los eventos morfológicos y fisiológicos del organismo. Es decir, que la hipófisis juega un papel importante en nosotros controlando nuestras formas, pero también las funciones de esas formas. La tiroides, que es una glándula que se encuentra en la garganta, entonces se encuentra en la parte anterior del cuello, alrededor de la tráquea, y secreta hormonas como la tiroxina y la calcitocina. La paratiroides, entonces son 4 glándulas pegaditas como un racimito que se encuentran detrás de esa tiroides y secreta una hormona denominada la paratiroidea. Glándula pineal es un órgano, también una glándula ubicada en el cerebro y secreta la hormona melatonina. Los riñones o glándulas suprarrenales se encuentran encima ubicadas en los riñones y constan de 2 partes. La corteza suprarrenal es la parte externa y es responsable de la secreción de hormonas como la aldosterona, el cortisol y la médula suprarrenal, que secreta hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que son las que hemos visto que también funcionan como neurotransmisores en momentos de estrés, de peligro, de altas situaciones de miedo, por decirlo así. El páncreas es una glándula que actúa como, digamos, o tiene una función exocrina, ya que libera enzimas digestivas y su función endocrina consiste en liberar hormonas como insulina, que es la que regula el azúcar, creo que la hemos escuchado. El glucagón también tiene que ver con la regulación de azúcar, es decir, las personas que lo tienen por encima muy elevado y necesitan bajar el nivel de azúcar, necesitan secretar la insulina, ¿sí? Por eso es que estas personas diabéticas, cuando no lo secretan de forma natural por el sistema endocrino, deben aplicarles la insulina. La insulina como tal no es una droga, es una hormona que los diabéticos deben aplicarse de forma artificial para bajar los niveles de azúcar. El glucagón es la hormona opuesta, es decir, que a las personas que sufren de hipoglicemia o que se les baja mucho el azúcar,
es porque no secretan de forma natural el glucagón. Esta sí no es aplicada, ¿cierto? Los hipoglicémicos sí controlan su enfermedad solo con dieta alimenticia. Y también secreta la somatostatina. Las glándulas sexuales, como ya la habíamos denominado, que son los testículos y los ovarios, liberan hormonas como andrógenos y testosterona cuando hablamos de la parte masculina y la progesterona y los estrógenos cuando hablamos de la parte femenina. Vamos a relacionar un cuadrito de la glándula específica, la hormona específica que secreta esa glándula y la función que tiene en nuestro organismo. ¿Listo? Para hacer de pronto un abordaje un poquito más grande. Entonces, la tiroides, ubicada en la garganta, ¿cierto? Secreta la denominada hormona tiroxina. ¿Y qué función hace la tiroxina? Regula el metabolismo de las células. Quiere decir que regula que una persona se engorde o que se adelgace, ¿cierto? Han escuchado muchas veces que dicen, hay personas que comen y comen y comen y comen y no engordan de ninguna manera, ¿sí? De pronto es porque tienen un problema de tiroxina, es decir, metabolizan muy rápido los alimentos, pero como no conocen esta glándula, no saben qué hormona secreta, entonces nunca hemos pensado desde este punto. Por el contrario, personas que poco comen, ¿sí? Entonces yo no como casi, pero entonces me engordo y me engordo, ¿sí? También tiene que ver de pronto con esta hormona de la tiroxina que no estamos metabolizando de la forma que debe ser y está asimilando el doble los productos y nutrientes de los alimentos, ¿sí? Es importante que las mujeres, digamos, sobre todo que es la estadística que nos ha arrojado que han sufrido, digamos que en gran cantidad de cáncer de tiroides, ¿sí? Es una glándula importante que controla el metabolismo, chicos y niñas, y debemos, digamos que realizar estos exámenes. El páncreas, ¿cierto? El páncreas que también es un órgano, pero como hormona, como glándula secreta dos hormonas que son la insulina y el glucagón, ¿cierto? La que ya habíamos hablado. Insulina reduce los niveles de azúcar en sangre y glucagón aumenta los niveles de azúcar en sangre. Los ovarios y testículos, entonces los ovarios emiten esas hormonas denominadas estrógenos y progesterona. Regulan el ciclo menstrual de la niña, es decir, que gracias a estas hormonas podemos tener un ciclo de menstruación, de menarquía, nuestra primera menstruación, también de menopausia, que es nuestra última menstruación, y también ayuda a la aparición de caracteres sexuales secundarios, es decir, que ayuda en las niñas a que los senos crezcan, las caderas se ensanchen, ¿cierto? Y que toda su morfología, es decir, todas las formas de su cuerpito empiecen a tener unos caracteres secundarios de crecimiento. En los caballeros, ellos secretan la testosterona. ¿A qué les ayuda a los caballeros? A la producción de espermatozoides, es decir, que gracias a esta hormona ellos producen esa célula reproductora denominada espermatozoides y también ayudan a la aparición de caracteres secundarios, como por ejemplo, que se engrose la voz, que empiecen a salir esas vellosidades axilares, ¿cierto? Que empiecen a salir esas vellosidades pélvicas y que de pronto también ellos empiecen a suministrar todo lo que es la vellosidad en el pecho, de pronto aquí en la barbilla y demás. Las glándulas suprarrenales secretan hormonas como la adrenalina y el cortisol. La adrenalina se produce en respuesta al estrés. Cuando estamos en condiciones de estrés, estoy muy preocupado, tengo tal situación a la que le temo, entonces la adrenalina empieza a secretarse por esos riñones. El cortisol regula el metabolismo y proteínas de los glúcidos, es decir, que nos ayuda a regular cuando consumimos algún tipo de grasa que la podamos metabolizar de una forma adecuada. La hipófisis, que se encuentra en el cerebro y que es el motor, ¿cierto? Secreta la hormona del crecimiento, que es súper importante porque regula el crecimiento de los organismos. Entonces, cuando una persona es muy alta, de pronto muy baja, primero tiene que ver con un árbol filogenético, es decir, que es genético, de pronto mis padres han sido bajitos, pues por ende mis genes dominantes o recesivos tienen que ver con genes bajitos, pero también tiene que ver con estimulación de esta hormona del crecimiento, de pronto no la secreté en la cantidad correcta, ¿cierto? Y personas también que crecen muchísimo, tiene que ver con que la secretan demasiado, como son las personas que sufren de gigantismo. Cuando no se secreta de la manera correcta es cuando se da el enanismo. Nosotros, las personas promedio, pues digamos que la secreción de esa hormona está en términos adecuados.
Y también, digamos que la hipófisis se encarga de secretar el resto de hormonas que debe tener el organismo para controlar otras actividades y otras glándulas. Entonces, chicos, el día de hoy iniciamos con lo que es nuestro sistema endocrino, ¿cierto? Sabemos que tiene un funcionamiento importante en todas las funciones, digamos que fisiológicas como tal del organismo, que va de la mano con el sistema nervioso para ser garante en sus procesos y que existen unas glándulas determinadas y que esas glándulas determinadas secretan unas hormonas determinadas también, ¿cierto? Y que esas hormonas de una u otra manera regulan las funciones de nuestras células, tejidos y órganos. Entonces, espero haya quedado claro el tema de hoy. Si tenemos alguna duda, nos encontramos en las asesorías. Muchísimas gracias.